por la participación en la actividad académica programada para el día de hoy. Y me complace presentar la conferencia virtual Despacho Judicial y Teletrabajo, Tecnologías en Tiempos de Emergencia, que estará a cargo del doctor Héctor Lamamore, juez supremo e integrante del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. Como bien sabemos, es un tema importantísimo para todos los operadores de justicia y en especial para los magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos de los distintos distritos judiciales del país. Y pues a pesar de las circunstancias críticas que atravesamos en el país y en el mundo entero, el Poder Judicial viene realizando labores en los órganos jurisdiccionales de emergencia a través de audiencias virtuales en este estado de emergencia. Es así que el Poder Judicial ha diseñado protocolos para el trabajo remoto y que permitirán realizar labores post-cuarentena. En ese sentido, a continuación, procederemos con las primeras palabras por parte de la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, la doctora Ruth Benavides. Doctora, por favor, prosiga usted. Muy buenas noches, doctor Héctor Lamamore, juez supremo, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, distinguidos magistrados, abogados, personal jurisdiccional, administrativo, señoras y señores. Es un alto honor para nosotros contar con la presencia del doctor Lamamore en un evento como este de capacitación. Y este momento es importante porque estamos en una etapa de emergencia sanitaria donde prácticamente nadie esperaba esta situación. Nos llegó tan improntos, por lo que los actores tenemos que salir adelante para el logro de nuestros objetivos y nuestras metas. Pero para lograr esos nuestros objetivos y nuestras metas, tenemos que buscar un cambio de mentalidad, porque nosotros estábamos acostumbrados a las cosas prácticas y físicas. Es así que teníamos las audiencias con las presencias físicas. Presentábamos los documentos en una mesa de partes física. Todos esos actos tienen ahora que cambiar porque nuestra visión tiene que orientarse a la ciencia, a la tecnología y a la información. Y ese cambio es inmediato, urgente, como dicen los chicos, ya. Y para lograr eso, para poder solucionar los conflictos, para otorgar seguridad jurídica efectiva, tenemos todos, absolutamente todos, que cambiar esa mentalidad hacia el campo de la tecnología. Esa situación ha llevado que la Corte Superior de Justicia del Callao efectúe este evento digital, cosa que antes no había ello. Entonces ya estamos en el cambio. Y para este cambio, el doctor Lama, con su gentileza y la bondad que siempre la ha caracterizado, va a ser nuestro orientador como integrante de la máxima instancia del Poder Judicial, como es el Consejo Ejecutivo. Sin más preámbulos, damos por aperturado esta videoconferencia denominada Despacho Judicial y Teletrabajo, Tecnologías en Tiempo de Emergencia. Muchas gracias. Bien, a continuación se dará a conocer la hoja de vida del doctor Héctor Enrique Lamamore. Es abogado, egresado y titulado por la Universidad Nacional de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios concluidos de doctorado en Derecho de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de posgrado en materia constitucional y comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, juez especializado en lo civil de la Corte Superior de Lima desde el año 94 hasta el 2003, juez superior de la Corte Superior de Lima desde el año 2003 al año 2016, presidente de la Corte Superior de Lima en el periodo 2011 al 2012, actualmente juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial periodo 2017 al 2021. Asimismo, integrante del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, docente de la Facultad de la Universidad Mayor de San Marcos en pregrado, docente de la Unidad de Posgrado de la Facultad de San Martín, la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, profesor de la Academia de la Magistratura, expositor nacional e internacional en temas relacionados con la justicia comercial, autor de diversas obras, y asimismo actualmente es presidente de la Comisión
de trabajo del expediente judicial electrónico, presidente de la Comisión Nacional y equipo de implementación, supervisión, monitoreo de la Unidad Civil en el Poder Judicial, consejero responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial y también consejero responsable del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales. A continuación, entonces, se concederá uso de la palabra al doctor Lavamore. Proceda, doctor, con su exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Primero, para agradecer a la Corte Superior de Justicia del Callao, en la persona de la presidenta, la doctora Ruth Benavides, y saludar a los jueces superiores especializados de paletrado y a los trabajadores de esta Corte Superior, pujante Corte Superior de la Provincia Constitucional del Callao. Para mí es un honor compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a lo que se conoce como despacho judicial. Y por supuesto, tocaremos teletrabajo, aunque tendríamos que estar un poco orientados a lo que supone el teletrabajo en el tiempo de COVID. El teletrabajo se ha transformado jurídicamente y ha tomado una dimensión distinta legalmente y se ha convertido por mandato normativo en trabajo remoto con algunas precisiones que es lo que vamos a comentar en un momento. Para esto voy a ayudarme de unas diapositivas para aprovechar el tiempo, para no tener dispersión en la exposición y hacer una exposición un poco más ordenada para que pueda ser fácilmente capturada la información y algunas ideas que traigo el día de hoy. Va a tener dos partes. La primera parte va a ser el despacho judicial, que es el tema primero, y luego abordaremos sobre la base del despacho judicial el trabajo remoto en general y el trabajo remoto en el Poder Judicial específicamente. Y termino, dentro del trabajo remoto, el uso de instrumentos tecnológicos que son un insumo muy importante que facilitan el trabajo remoto. Muy bien, con la ayuda de los técnicos voy a tratar de incorporar a mi pantalla el PPT que he preparado para el día de hoy. Ya lo estamos viendo, creo. Sí, sí. Ya, correcto. Bueno, el despacho judicial, por supuesto, tiene una connotación histórica, ¿no? Cuando hablamos de despacho judicial estamos hablando del lugar donde el juez labora, ejerce la función jurisdiccional. Y por supuesto no lo hace solo, lo hace acompañado de profesionales, trabajadores, auxiliares, que permiten hacer la labor de formación del expediente judicial. Es decir, el expediente judicial es el soporte sobre el cual se materializa el proceso judicial. Y el proceso judicial sirve, como todos sabemos, como medio para la solución de los conflictos que existen entre los ciudadanos, entre particulares y entre particulares y el Estado. Estos conflictos, la Constitución Política del Estado se la ha conferido al Poder Judicial para que lo resuelva y dirima. Y el Poder Judicial, a través de los órganos jurisdiccionales, sean unipersonales jueces o sean colegiados, grupo de jueces, dirimen la controversia restaurando la paz en justicia. Esa es una de las finalidades que tiene el proceso judicial. Y para lograr eso, entonces el juez necesita de un espacio, de un hábitat. Ese hábitat es el despacho judicial. Y el despacho judicial es histórico en el sentido de que ha existido siempre. Desde el momento en que hay conflictos hay un juez. Y si hay un juez, hay un despacho judicial. Pero nosotros estamos en este momento reflexionando sobre un despacho judicial moderno, contemporáneo, de los últimos años, que ahora, con la época del COVID, se ha acrecentado el requerimiento urgente de una mayor modernización del despacho judicial. Pero en realidad el concepto tradicional del despacho judicial ha quedado obsoleto y entramos a un escenario de despacho judicial distinto hasta el 16 de marzo de este año, y por supuesto comentaremos después qué ha pasado en el despacho judicial después del 16 de marzo de este año, es decir, ¿qué tenemos ahora de despacho judicial? Que es una pregunta también importante que reflexionaremos dentro de un momento.
392.280 es un número bastante grande. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De soles? ¿De dólares? No, de expedientes. El Poder Judicial tiene en la actualidad más de 4 millones de expedientes en giro, entre procesos sin sentencia en trámite y expedientes sentenciados en ejecución. No es poca cosa. Y este número ha ido incrementándose progresivamente a lo largo de los últimos años. Hace 2 años era 3.100.000 y pico, hace unos años más eran 2.900.000, y parece que es un incremento progresivo. Es probable que esto se deba a una falta de atención por parte del Estado a los recursos económicos que se requiere por el Poder Judicial para atender la cada vez más grande demanda de los justiciables por la justicia que reclaman en los tribunales. Este es nuestro país. Voy a ponerlo un poco más grande para ubicarlo mejor. Ese es el Poder Judicial. El Poder Judicial, digamos, está repartido a nivel nacional, 35 cortes. Ahí ustedes ven, voy a mencionar los números gruesos. ¿Cuántos órganos jurisdiccionales hay para atender esos 4 millones de expedientes? 2.538 órganos jurisdiccionales. ¿Cuántos jueces hay para atender esos expedientes? 3.219. ¿Por qué hay más jueces que órganos jurisdiccionales? Porque hay órganos jurisdiccionales que son colegiados. A nivel de las salas superiores son 3 jueces. Y a nivel de la Corte Suprema son 5 jueces. Por eso es que el número de jueces respecto al número de órganos jurisdiccionales no calza por esa característica. Lo que nos interesa es que hay 3.219 jueces que soportan sobre sus hombros 4.200.288 expedientes. Y lo que sale ahí en la diapositiva es el número de expedientes que tiene cada juez. Más de 1.333 expedientes por juez. Bueno, esta es una realidad. Este es el trabajo de los jueces, de los trabajadores judiciales. Es el trabajo del Poder Judicial. Si hubieran más jueces, sería probable de que en lugar de tener más de 1.300 tengamos 600 y los tiempos se reducirían y la cantidad de producción se incrementaría porque permitiría una atención más rápida de los procesos. Eso por ahora no es posible por las limitaciones de orden presupuestario que tiene el Poder Judicial respecto al número de órganos jurisdiccionales y respecto al número de jueces a nivel nacional. Entonces, 1.333 expedientes en promedio significa que habrán órganos jurisdiccionales que tengan 3.000, 4.000 expedientes, como hay órganos jurisdiccionales que tengan 800 o 700 expedientes. El número es solamente una referencia, porque podrían haber casos en los que solo un caso podría representar 300 expedientes. Hay casos penales emblemáticos en los que el órgano jurisdiccional se dedica a resolver 1 o 2 casos que por la magnitud de la problemática de los conflictos pueden ser penales, por el volumen de procesados, por la cantidad de responsabilidades que se individualizan en cada uno de ellos. Es probable que un órgano jurisdiccional tenga que dedicarse por un tiempo, 1 año o 8 meses, solo a ese expediente o solo a ese caso, que es un caso complejo. No estamos analizando en general la complejidad de los casos. Estamos estableciendo un número flat. Y aún así sigue siendo totalmente excesivo el volumen de carga que tienen los jueces para poder atender el despacho judicial. Bueno, esa es básicamente la idea de esta diapositiva. Ubiquémonos en la labor de los jueces en su carga procesal. ¿Cuánto cuesta un expediente judicial? Claro, no estamos hablando de cuánto cuesta el papel, el hilo, la aguja, ¿no? Estamos hablando de cuánto se invierte, cuánto invierte el Poder Judicial para un expediente. Uno de los 4 y pico millones de expedientes, 26.000 soles. Ahí entran, por supuesto, no solo la remuneración de los jueces, entra también los materiales, entran los aplicativos informáticos, entran todo lo que funciona en el Poder Judicial, funciona para que se resuelvan conflictos.
ese es el órgano de línea del Poder Judicial si tuviéramos a hablar comparativamente con una empresa. El órgano de línea, la razón de ser, el core del negocio, hablando metafóricamente comparado con una empresa privada, son los órganos jurisdiccionales, la razón de ser del Poder Judicial. Todo lo que existe en el Poder Judicial gira en torno a la solución de los conflictos. Entonces, el costo que supone echar a andar el aparato administrativo y los órganos jurisdiccionales, el desplazamiento de personas, la capacitación, el software, los equipos, los materiales, todo ese monto de dinero asignado al Poder Judicial sirve para resolver conflictos. Y los conflictos se materializan en los expedientes judiciales. ¿Cuánto cuesta un expediente judicial? Según cálculos establecidos por el área de la Gerencia General, han señalado que un expediente judicial tiene un costo aproximado de 26.000 soles. Costo anual de un expediente judicial. Anual, locales, servicios administrativos, jueces, sueldos, etcétera, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Multipliquen por 4 millones de expedientes y tendrán ahí el monto total que se asigna de dinero al Poder Judicial. El Poder Judicial, como sabemos, es un poder del Estado que imparte justicia. Y la justicia es un elemento clave, determinante, fundamental, como lo es el Ejecutivo y el Legislativo en nuestro Estado peruano y en nuestro sistema de convivencia social. Sin justicia habría caos, anarquía. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, con sus funciones, realizan actividades vinculadas a un Estado cada vez, debería ser cada vez más próspero, y apuntando a satisfacer los requerimientos de la población del país, de los sectores empresariales, de los sectores de la población, de los trabajadores, etcétera, representan a todos. Así que si se paraliza el Ejecutivo, se autodestruye el Estado peruano. Si se paraliza el Legislativo, se convierte en dictadura. Si se paraliza la justicia, alguien tiene que resolver los conflictos para que no se desarme el Estado. Nosotros, como parte de este poder del Estado, estamos comprometidos con ese servicio que ha sido asignado hacia nosotros. Y en realidad, la organización del Poder Judicial, como organización, está identificada como un organismo autónomo, es decir, no depende organizativamente de nadie, pero en cuanto a la función de los jueces, es independiente. Entonces, la estructura, el diseño de la organización del Estado, del Poder Judicial, compuesto por oficinas, funcionarios, empleados, etcétera, aseguran la independencia de los jueces. La independencia de los jueces y la autonomía del Poder Judicial son dos elementos que van juntos, como siameses. Uno no se separa del otro. Si el Poder Judicial no fuera autónomo, difícilmente tendríamos independencia del juez, ¿no? Y la sola independencia del juez no asegura necesariamente la autonomía. Ambos tienen que estar juntos. La organización del Poder Judicial, con todo el aparato que supone de personas, establecimientos, oficinas, funcionarios, etcétera, está organizado de tal manera que se le asegure, garantice la independencia judicial o jurisdiccional de los jueces. Y hago este detalle porque precisamente el elemento central del despacho judicial es el juez. Bueno, y el despacho judicial es la estructura organizativa, es decir, es el diseño que tienen los órganos jurisdiccionales para poder atender los procesos judiciales. La estructura organizativa es muy importante, pues le puede facilitar o perjudicar, ayudar o detener la marcha del proceso. El proceso judicial debe ser un proceso célere, de apuntarse a conseguir un resultado equitativo, en el sentido de que las partes que participan en esta controversia puedan tener la oportunidad de alegar sus derechos, de defenderse, de pedir uno de ellos, de ser oído el otro, y recíprocamente la dinámica normal, dialéctica que tiene el proceso judicial debe circular o debe transitar por una estructura organizativa que facilite
no solamente la celeridad, también la transparencia de los actos que el juez y el órgano jurisdiccional realizan. Entonces ese diseño organizativo es muy importante, puede ser en positivo o en negativo. Y la gestión del despacho judicial es la capacidad que tiene tanto el juez como quienes lo integran para hacer que las actividades que se desarrollan en el despacho puedan tener la finalidad o la meta que se propone, ¿no? No solamente hacer gestión supone llevar un papel de una oficina a otra o hacer que el papel o el escrito o la demanda simplemente sea proveída o sea notificada, etcétera, que es la rutina cotidiana del procedimiento judicial, sino que supone también en la gestión establecer metas, objetivos, alcances, asegurar los principios básicos que la Constitución garantiza a las personas, que es el derecho de defensa, el derecho a ser oído, entre otras, ¿no? Bien, entonces la gestión es la dinámica. Hay que distinguir, decíamos en una oportunidad, en una conferencia anterior, que una cosa es la gestión del despacho y otra cosa es la gestión del proceso. Son cosas distintas. El juez tiene que llevar adelante ambas. La gestión del proceso le permite al juez conocer la naturaleza del conflicto, del caso concreto, internalizar las defensas y las pretensiones de las partes, conocer su conflicto para poder desarrollar una evaluación general de la actividad probatoria, establecer si el proceso es complejo o no es complejo, ver si se puede determinar a la brevedad o va a demorar algún tiempo adicional por la complejidad del tema, sea complejo por el número de personas que intervienen o es complejo por la cantidad de pretensiones dilucidadas o es complejo por la incertidumbre que podría generar la ausencia de una norma especial, invocar, digamos, principios generales o la jurisprudencia para poder establecer una solución equitativa. La complejidad tiene diferentes maneras de presentarse. Entonces el juez, al gestionar el proceso, identifica si ese proceso es complejo o no. Y eso le permite establecer un plan de actividades en ese caso concreto. Eso es gestionar el proceso. Se involucra no en el conflicto porque él es un tercero imparcial, sino en el trámite mismo del proceso para conocer en qué consiste la controversia que está siendo sometida a su conocimiento. Hay, por supuesto, teorías que señalan que el juez no debe involucrarse, en el sentido de que no debe conocer a priori lo que las partes dicen, que debe ir a la audiencia simplemente desconociendo todo, para ir recién descubrir qué cosa existe. Teorías, por supuesto, que se, propagan, que circulan, que se sostienen, no solamente en el área penal, sino también en el área civil, sobre la conducta del juez aséptica respecto de lo que las partes tienen para el debate judicial. El juez árbitro, el juez distante, el juez que no conoce a priori nada para no involucrarse. Pero esa es una teoría que en anglosajón obviamente responde a un tipo de despacho judicial donde quien decide los conflictos no es el juez, sino un jurado, quien establece la verdad o no de los hechos, y sobre la base de la responsabilidad establecida por el jurado, el juez establece la aplicación de la norma para las penas que correspondan. Pero quien decide finalmente no es el juez, sino es un jurado que no es especialista en derecho, que son pobladores, que son legos en derecho y que analizan hechos. Bueno, este es un modelo, y en ese modelo, por supuesto, el juez no tiene por qué intervenir. El juez no va a decidir. Pero si el juez es el que va a decidir, obviamente que al escuchar a las partes le van a venir algunas dudas y él va a tener que activar su intervención con el fin de formarse convicción. Pero bueno, entonces esa es la gestión del caso. Y la gestión del proceso, y la gestión del despacho es similar en el sentido de que son actividades que el juez debe de planificar. De los procesos judiciales en general que tienen en su despacho, qué cosas deben de realizarse, qué tareas deben asignarse a cada uno de los integrantes de su despacho,
para conseguir que el despacho tenga finalmente el cumplimiento de las metas y objetivos trazados desde un inicio. Para eso, por supuesto, el juez tiene que establecer una línea de base para que a partir de ahí hacia adelante pueda medirse si ha logrado avanzar o no en los objetivos o metas que se han trazado, ¿no? Pero decíamos que el despacho judicial, siendo una estructura organizativa, puede tener variantes en cuanto al diseño de su organización. Y ahí entramos a una diferenciación de modelos que están siendo abordados en los últimos años para transitar de un modelo tradicional del despacho a un modelo moderno, contemporáneo del despacho judicial, que viene, por supuesto, asociado a la forma como es que evoluciona el proceso judicial mismo en cuanto al rol del juez en ese mismo proceso judicial. No es el caso, por supuesto, analizar el modelo escrito y el modelo oral, que sería materia de una exposición quizás mucho más larga que esta. Lo que sí sabemos es que los caminos que últimamente transitan los procesos judiciales es el abandonar el proceso escrito y caminar hacia el proceso oral. Y la dinámica de la oralidad en los procesos judiciales trae consigo, de una manera bastante precisa, un diseño distinto al diseño tradicional. Entonces, el diseño tradicional supone, por supuesto, un juez que administra su despacho, en el sentido de que se hace cargo él de las problemáticas administrativas que tiene su despacho, si se acaba la tinta, si se acaba el papel, si faltan personas, si faltan escritorios, si faltan computadoras, es juez el que tiene que gestionar eso, distrayendo, por supuesto, la atención al expediente. Pero en realidad, si el expediente tiene una tramitación escrita, el juez tiene un cierto tiempo para poder atender estas cosas, porque su atención va a estar básicamente concentrada al momento en que va a sentenciar. Ahí va a descubrir el conflicto. Mientras tanto, el conjunto de actividades del proceso descarga sobre los secretarios y auxiliares jurisdiccionales. La tramitación del proceso está sobre los hombros del secretario y auxiliares, y a él, por supuesto, le cae la responsabilidad de dictar sentencia. Bueno, ese es un modelo. Eso le permite cierto manejo de tiempos al juez. Él despacha lo que le trae el secretario y, por supuesto, podrá atender todos los requerimientos que el despacho tiene respecto a los asuntos que no son jurisdiccionales. Entonces, una administración obsoleta, decimos ahí, es un problema, falta de mantenimiento de la infraestructura, bueno, el control sobre los flujos de las demandas, de apoyo tecnológico, que es consecuencia de una rutina que no está básicamente soportada en la propia actividad del juez, sino soportada en la actividad de los auxiliares jurisdiccionales. Dice aquí que cada juez no puede resolver por sí mismo y que muchas veces se disponen de una administración alejada de control, que son precisamente un diseño muy vertical, de estructuras verticales que tienen que ver con las propias cortes de justicia, ¿no? Y avanzamos a cambiar esa lógica, ¿no? La configuración de la estructura es pensada para poner a buen recaudo la función del juez, para alejar al juez de las labores que no le son propias y dejar que el juez se dedique a las labores para las cuales ha sido nombrado, designado o, ubicado en ese lugar para impartir justicia. Entonces, si el juez se compromete con su función, si el juez aborda el conflicto permanentemente, desde que empieza hasta que termina, entonces el desarrollo del proceso estará bajo su control. Ya no estará bajo el control del secretario, sino bajo su control. Y entonces, como eso le consume mucho tiempo, esas actividades administrativas deberían cederse o hacerse cargo de otra persona. Y esa otra persona es un profesional, no tiene que ser abogado, en administración, para que el conjunto de personas que apoyan a este juez o a otros jueces como él, de la misma especialidad, pueda ser un contingente de apoyo a esta función. Y el juez desarrollando como corresponde su labor de conducción del proceso judicial.
Entonces, esta forma de este fenómeno, digamos, que permite apreciar un escenario diferente por la dinámica misma contemporánea del proceso, hace que el diseño, la estructura del despacho varíe y los requerimientos, también contemporáneos y modernos, sean otros, distintos a los que habían antes, ¿no? Uno recuerda el expediente escrito con la máquina de escribir y sin necesidad de que exista interconexión entre los integrantes del despacho. Pero si el despacho resulta ser de esta manera, que nosotros le hemos denominado un despacho corporativo, donde varios jueces de la misma especialidad actúan de manera concordada en equipo y el conjunto de trabajadores, auxiliares de apoyo a esta función están a cargo de un administrador, de tal manera que esta función sea especializada, tendremos por supuesto un diseño diferente en estructura y una labor distinta del juez. Entonces, este es un cambio de mentalidad, rompiendo paradigmas, un diseño que permite y exige, en este caso, conectividad, trabajo en equipo, y aparece el requerimiento y necesaria presencia de instrumentos modernos que existen ya, por supuesto, fuera del Poder Judicial y que son tomados por el Poder Judicial para que pueda facilitarse el trabajo. Si son varios jueces y hay un equipo de personas que apoyan, la conectividad entre el juez y el secretario resulta fundamental para que el diseño completo de esta organización pueda rendir sus frutos, ¿no? Deja al juez que haga sus actividades jurisdiccionales. Ahí se va a consumir todo su tiempo. Deja que los secretarios ayuden en lo que no hace el juez para que pueda ser apoyo al juez. Y que estas personas que se especializan en determinadas partes del proceso puedan ser más útiles, más eficientes a la labor del juez. Y que estas personas estén, digamos, bajo la dirección de un administrador. Entonces hay que modernizar el despacho judicial. Hay una gestión tradicional y hay una gestión moderna. ¿Cuáles son los principios de la gestión moderna? La que estoy comentando, aquella que tiene no una estructura, un diseño vertical, sino un diseño horizontal. Bueno, lo primero que se busca siempre en un proceso es la transparencia. Digamos, el proceso judicial es una actividad de un funcionario público y en consecuencia debería ser público. El resultado, por lo menos, o no debería ser secreto. El procedimiento, las partes deberían tener total acceso a la marcha del proceso, no tienen por qué, por supuesto, difundirse cada proceso públicamente, pero digamos, es un acto que no es una reserva nacional, ni es un secreto de Estado como para se escondan, digamos, cosas, porque el secreto de esta forma, mal entendido, genera pues un valor en el mercado negro, en el ámbito de la corrupción, que tienen las primicias unos que otros, y por las primicias de un día o 2 días de no conocimiento o de secreto tiene un valor, por supuesto, porque tiene ciertas ventajas para algunas personas inescrupulosas. Entonces, muy importante la participación ciudadana a través de mecanismos electrónicos contemporáneos para información que se requiere o que requieren las partes para conocer cómo va el proceso. Otro principio de la gestión judicial moderna es la calidad. En este caso es muy importante que los órganos jurisdiccionales, los jueces, los trabajadores, cada vez logren con mayor eficiencia el resultado. Es decir, si nosotros conseguimos transparencia, rapidez y al final un resultado que pueda ser predecible a través de mecanismos que faciliten la labor de los secretarios y de los jueces y al mismo tiempo el conocimiento por parte de las partes, valga la redundancia, o del público que tenga interés en este proceso. Y por supuesto la incorporación de insumos modernos, informáticos, tecnológicos, que permitan una mayor facilidad y comprensión de la problemática. Rendición de cuentas, somos funcionarios, todos los que estamos en el Poder Judicial somos funcionarios públicos y no debemos a la población, a la nación y tenemos que informar.
cuál es nuestro patrimonio, cuánto hemos producido, cuánto hemos trabajado, cuántas audiencias hemos hecho, cuántas se han frustrado, ¿no? Hay que rendir cuentas. Nuestros sueldos vienen de lo que se recauda por impuestos en el país. Los ciudadanos pagan nuestros sueldos. Así que a ellos le debemos rendición de cuentas. Claro, no vamos a rendir cuentas sobre la actividad familiar o íntima de las personas, pero sí en cuanto a la función que desarrollamos. No es un secreto y no debe ser un secreto de cuánto trabaja un juez al día. ¿Qué hace en su despacho el juez? Hace audiencias, y cuando no hace audiencias, ¿qué hace? Proyecta resoluciones, proyecta sentencias, trabaja coordinadamente con el administrador para que pueda tener el logro de lo que busca su despacho en cuanto a las metas y objetivos. La rendición de cuentas es muy importante porque refleja nuestra condición de servidores públicos, que tenemos la obligación de informar todo lo que hacemos en nuestra función como jueces. Profesionalidad, por supuesto, no solo para el juez, sino para los auxiliares. En este despacho moderno, los secretarios se especializan en cada tramo del proceso para poder ser más eficientes con el juez. Habrán especialistas legales que ven solo calificación, habrán especialistas legales que ven solo trámite y habrán especialistas legales que ven solo ejecución y que atienden a varios despachos. Habrán especialistas que se dedican al tema de las audiencias, otros que se dedican al tema de las partes y del archivo o información de los audios o videos que den lugar a las audiencias judiciales. Esta especialidad, profesionalismo que exige el despacho moderno, involucra a todos. No solo involucra al juez, que de por sí debe cada vez desarrollarse mejor profesionalmente, sino también a cada uno de los profesionales que actúan y trabajan en el despacho judicial. Una justicia exigible, en el sentido de que se dé la oportunidad de llegar a los tribunales. Las personas pueden no ir a los tribunales porque consideran que los tribunales no son eficientes, no son predecibles, no son seguros, entonces se retraen. Pero si el tribunal o los juzgados evidencian celeridad, transparencia, mejor atención a los justiciables, entonces se permite o se convence el justiciable de recurrir a llevar sus conflictos ante los tribunales, ¿no? Y finalmente, participación ciudadana, que de diferentes maneras interviene en la marcha del proceso judicial. Puede ser a través de representantes en los órganos de gobierno, representantes en los órganos de control, y en general puede indirectamente participar la ciudadanía a través de la información que debe transmitir el Poder Judicial hacia todos ellos. Una manera de transmitir esto y hacer que la ciudadanía participe es a través de la página web del Poder Judicial. ¿Cuáles son principios, digamos, de la gestión del despacho judicial? Muy importante, sobre todo cuando hablamos de despacho judicial moderno. Dimensiones organizacionales claves de un despacho tradicional a uno moderno. Ya tenemos ahí en el lado izquierdo un despacho tradicional es rígido, asignación fija, un despacho moderno es polifuncional, el trabajo es individual, en el despacho tradicional, en el despacho moderno es trabajo en equipo. Muy importante el concepto de trabajo en equipo. En los corporativos, por la propia dinámica y el diseño, los obligan a reunirse. Jueces de los módulos corporativos se reúnen y aprovechan las reuniones no solo para ver temas del despacho de cada uno de ellos y ver cómo es que el módulo va marchando en su conjunto. Ya no es el trabajo de un juez o de otro juez, sino es el trabajo del conjunto de juzgados en el desarrollo y servicio que da el conjunto del módulo, porque si el módulo no avanza, cada despacho no lo hace tampoco. Si los auxiliares, los especialistas legales no actúan como corresponde, eso impacta en cada uno de los despachos. Entonces, fundamental es que los jueces se reúnan para ver estos temas y el coordinador se reúna con el administrador. Entonces, este mecanismo organizativo
organizativo prácticamente pone sobre la mesa esta necesidad. Y ya reunidos, por supuesto, podrán abordar otros temas. Y si el juez coordinador es dinámico, convocará para afinar ideas sobre temas jurídicos de su propio despacho, de manera general, criterios para calificar la demanda, por qué un juez califica de una manera y el otro juez que está a su costado de manera distinta, por qué no concuerdan ideas jurídicas o conceptos o interpretaciones, para que la respuesta a los justiciables sea similar, no exactamente la misma, pero por lo menos similar, de tal manera que los justiciables tengan una respuesta predecible. El despacho tradicional es día a día en el sentido de que no hay una planificación, simplemente avanzan, sigue la inercia, entra un escrito, se provee, entra otro escrito, se provee, y supuestamente está al día, por supuesto, por no saber hacia dónde camina. Es como si caminara un ciego, ¿no? La idea es caminar. Camina entonces con los ojos vendados y está caminando, pero no sabe dónde va. En cambio, cuando es planificado, tú caminas, pero sabes hacia dónde vas. Porque has trazado un camino y has fijado una meta y tu camino tiene un sentido. No es el día a día, no es el paso a paso, no es el camino por caminar. Es la planificación. Muy importante que los jueces tengan esto en su mente. Y aunque de por sí, como decíamos hace un momento, el hecho de que estén trabajando en equipo los obliga a tener que sentarse para conversar sobre los temas que les son comunes, planificar qué va a pasar cuando se levante la cuarentena, qué vamos a hacer cuando ya tengamos que retornar, cómo vamos a hacer con el trabajo atrasado. Obliga a que el módulo corporativo trabaje en equipo. Eso es muy importante porque establece también la necesidad de fijar objetivos y metas. El despacho tradicional es no permanente y el moderno es permanente y planificada. En el despacho tradicional tenemos un tema solamente jurídico. En el despacho moderno, aparte de jurídico, también hay, por supuesto, gestión, que es lo que estamos conversando hace un momento. En el tradicional es rígido y en el despacho moderno, flexible, actúa según las necesidades, ¿no? No está parametrado ni congelado, ¿no? No es digamos, algo tallado en piedra, es algo que se puede moldear y que va acomodándose según las circunstancias. En temas de informática o información, el despacho moderno sin duda requiere, exige, reclama sistemas informáticos contemporáneos que permitan gestionar de mejor manera el despacho judicial. Siendo consejero responsable de la unidad de despacho judicial, nos llegó el año pasado un proyecto para gestión del módulo corporativo precisamente de la Corte del Callao. Nos pareció muy importante e interesante porque podía desde una plataforma, desde la computadora, poder conocer la marcha de cada uno de los integrantes del módulo corporativo, los tiempos, número de escritos, sin necesidad de ir a preguntar a cada uno. Son informaciones que trae el sistema integrado judicial en realidad. Está en el sistema integrado judicial, pero este aplicativo permite sistematizarlo. O sea, no está descubriendo la pólvora en cuanto a información. Es la que se puede obtener directamente sin el aplicativo. La ventaja del aplicativo es que todo lo tienes junto y te permite tomar decisiones rápidas. Ese es un aporte importante. Tengo entendido que la Corte Superior de Justicia del Callao lo ha formalizado. Hay una resolución administrativa que ha formalizado este proyecto y que yo tengo que felicitar a la Corte por este avance de gestión de despacho moderno. Este es un ejemplo de despacho moderno. Ruptura de lo tradicional y entrar a lo moderno. Sistemas informáticos desarrollados y con foco en procesos que agregan valor al servicio. Sistema de información que alimenta y orienta el modo permanente de las decisiones de la gestión judicial. Esto es calidad, ¿no? Y permite aprovechar los recursos tecnológicos, aprovechar los recursos humanos y tomar decisiones adecuadas y ordenadas, ¿no? En cuanto al control de gestión, hay gestión tradicional y gestión moderna, ¿no? Visión disciplinaria, básicamente coercitiva, sancionadora, mucha discrecionalidad en los que activan y elaboran en el despacho tradicional,
hay escaso desarrollo y casi no hay difusión, ¿no? En el moderno, contemporáneo, es, por supuesto, una labor un poco más amplia, más sistemática, es de cara al público. Recuerden que gran parte de la actividad del despacho moderno tiene que ver con las audiencias, estas son públicas, puertas abiertas, en el sentido de información, no necesariamente en el sentido de acercamiento, sino de información, y un diseño abierto en cuanto a las políticas que se puedan desarrollar. Bueno, y ahí tenemos algunos comentarios más, por razón de tiempo lo dejo ahí. Estas diapositivas han sido entregadas a la Corte, así que los que deseen pueden tomarlas. No voy a entrar mucho en detalle para lograr avanzar en el tiempo. El tiempo es un enemigo en este tipo de actividades. Así que tienen ustedes la posibilidad de acceder a esta información fácilmente, a la que contiene este documento, estas diapositivas. Gestión por resultados es, por supuesto, una de las labores modernas, unas actividades modernas, contemporáneas. Tú consigues un resultado en virtud de un conjunto de actividades que realizas. Tu gestión debe buscar metas y objetivos, resultados. Desde el punto de vista económico, es una de las formas como asegurar la inversión, ¿no? Es decir, yo invierto 100 siempre que obtenga este resultado. Si invierto 100 y consigo menos, entonces no tengo resultados. Para el siguiente periodo ya no voy a invertir 100, invierto menos. Los equipos técnicos institucionales, sean de laboral, sean de penal o de familia, también hay, por supuesto, en Lima para comercial y contenciosamente tributario, tienen programas presupuestales. Y los programas presupuestales son en realidad, aunque ya no tienen ese nombre, son en realidad actividades tendientes a lograr resultados. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas dice, nosotros podemos focalizar la inversión de dinero para determinadas actividades jurisdiccionales siempre que me entreguen resultados. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué buscan? Entonces, si ustedes consiguen sus metas, consiguen sus objetivos, sea en la modernización del despacho, sea en la cantidad de sentencias, o sea en los tiempos, o en la calidad misma de los fallos, etcétera, si se logran los resultados, entonces al siguiente año se incrementan las inversiones. Técnicamente hablando, desde el punto de vista económico, la gestión por resultados es asegurar la inversión. Asegurar que la inversión que se hace tenga un resultado específico. Si no, no vale la pena invertir. Y claro, si fuera una empresa privada, la cerrarían. Pero como es un servicio público, no la van a cerrar, por supuesto, pero lo que van a hacer es seguir viviendo en la pobreza. Hasta que los propios gestores, los propios actores de los despachos, jueces y trabajadores, hagan el esfuerzo y propongan alternativas que permitan un mejor uso de los recursos humanos y materiales que se pueden invertir en el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha modernizado en diferentes aspectos. Hemos logrado apoyos económicos, no solamente del Ministerio de Economía y Finanzas, en algunas partes se da financiamiento externo, internacional. ¿Cuáles son las dimensiones? Bueno, ahí ponemos en cuanto a la división del trabajo, en cuanto a las políticas de gestión de administración del despacho, en cuanto a la función de administración del despacho, en la estructura de las organizaciones de los órganos, el rol de los empleados, agrupamiento de los empleados, son las dimensiones. Las dejo ahí para que ustedes lo vean, porque el despacho tradicional tiene una respuesta y el despacho moderno tiene otra. En la división del trabajo, por ejemplo, en el despacho tradicional son concentradas y en el despacho moderno son diferenciadas, lo que decíamos hace un momento. Cuando hablamos del despacho moderno, estamos hablando de un despacho distinto al despacho único de un juez con un número de trabajadores que pueden ser 10 o 14. Hablamos del despacho moderno, el despacho en equipo, corporativo. Juez en su función, auxiliares en la suya, un administrador con los auxiliares y el juez con su despacho. Eso es despacho moderno, ¿no? Por ejemplo, el rol de los empleados, solo para agregar un comentario más en esta diapositiva. Los secretarios
auxiliares en el despacho tradicional son casi jueces, casi. Digamos, la palabra semántica o gramatical sería cuasi jurisdiccionales. Hace mucha labor que debería hacer el juez, porque el modelo lo permite, el sistema del proceso judicial lo permite, y esa delegación de funciones hacia los auxiliares hace que el juez tenga un poco más de libertad y pueda resolver, por supuesto, el proceso en la parte más importante, que es el fallo. En el caso del despacho judicial, los auxiliares son apoyo. ¿Por qué son apoyo? Porque la labor central, fundamental, la hace el juez. Y la hace desde que comienza el proceso hasta que termina. La actividad jurisdiccional no es tan intensa como el despacho tradicional. Cuando hablamos del despacho tradicional, estamos hablando de un proceso escrito, por ejemplo, donde la actividad del proceso, la dinámica del proceso, la tienen los escritos que entran, los proyectos que trae el secretario y el despacho cotidiano del juez. En el caso del despacho moderno, esta labor se restringe al mínimo de actuaciones jurisdiccionales de apoyo, porque el volumen significativo de actuaciones jurisdiccionales lo tiene el juez en la propia audiencia. Lo dejo ahí, sigo a la siguiente diapositiva. ¿Qué objetivos se pueden alcanzar en el despacho de gestión por resultados? Simplificar y estandarizar los flujos, controlar las interfaces entre procesos. Por ejemplo, simplificar y estandarizar los flujos de operación, la mesa de entrada única, que parece es un tema que ya está generalizándose a nivel nacional en las cortes. Controlar las operaciones dentro de un mismo proceso, eliminando los famosos agujeros negros, tiempos muertos, que absorbe ahí como los agujeros negros en el universo, desaparecen de repente cosas, digamos, que traen como consecuencia retraso, corrupción, etc. Eliminar actividades sin valor, mejorar los flujos de información, por ejemplo, notificación electrónica, por ejemplo, que el secretario transmite al juez los proyectos en red, ¿no? Por ejemplo, que el administrador puede controlar a los secretarios el número de escritos que tienen pendientes y el tiempo que tienen por un sistema, ¿no? Un sistema de gestión, mejora los flujos. Eso es parte de conseguir resultados, de la gestión por resultados. Focalizar los procesos en el ciudadano, audiencias, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué nos trae el COVID en el despacho judicial en términos de modernidad? El expediente judicial electrónico es uno de los instrumentos fundamentales del despacho contemporáneo. Miren ustedes, imagínense ustedes, en estos momentos órganos jurisdiccionales, 88 órganos jurisdiccionales tienen expediente judicial electrónico. Próximamente se incorpora en el piloto la Corte del Callao con el expediente electrónico en el área laboral. Me parece que eso es una muy buena noticia. La presidenta ha estado pugnando mucho por conseguir que su corte tenga expediente judicial electrónico, ha pugnado para que se incorpore a su corte la oralidad civil. Me parece que es una forma bastante moderna de visualizar los procesos judiciales y que el resultado va a ser que los procesos por lo menos mejoren en esas áreas, aún con las limitaciones que trae consigo un presupuesto magro del Poder Judicial. Bueno, el expediente judicial electrónico va a transformar el despacho judicial, más de lo que ustedes imaginan. Decía que actualmente hay órganos jurisdiccionales que tienen eje, pero además tienen expedientes físicos. En consecuencia, su diseño todavía sigue siendo el que conocemos. Pero imagínense ustedes que un juzgado tenga 100% de expediente electrónico. 100% de expediente electrónico. ¿Cuál va a ser su despacho? Van a haber áreas que van a desaparecer, por supuesto. Archivo, ya no va a haber archivo, ¿no? No va a haber alguien que cuide los expedientes. Ya no van a tener encima de sus escritores expedientes. Van a estar todos en las redes. Notificaciones, yo no necesito que haya una área de notificaciones, porque las notificaciones, en todo caso de emplazamientos, van a tener que hacerse por un área distinta al del despacho, porque debe ser algo centralizado hacia afuera del despacho. Entonces, como la comunicación interna de entre jueces y secretarios y especialistas va a ser a través de las redes, entonces el escenario físico se diluye, se desterritorializa. En realidad lo que
es el resultado a través de las redes. Y bueno, y el eje ha permitido lo de ahora. El despacho judicial siempre lo hemos entendido como un lugar geográfico en un local con escritorios, con computadoras, dentro de esa oficina, locales, servicios de luz, agua, etcétera, concurrencia de personas a ese lugar físico. Bueno, pero ahora el despacho judicial está en muchas partes. No hay un lugar específico geográficamente hablando de despacho judicial. Ha pulverizado el COVID, el despacho judicial. El aislamiento ha hecho que el despacho judicial se traslade de manera individual a cada uno de los domicilios de los secretarios, jueces, administrativos, etc. En este momento, por ejemplo, para organizar este evento, está la presidenta, está la asesora de prensa, está el técnico informático y está el asesor de la presidencia también. Y está cada uno en su casa y yo en mi casa. Y ustedes están viendo desde su casa también. El concepto de despacho judicial trasladado a la tramitación del proceso cambia completamente. Y no han necesitado que venga COVID para que eso suceda. Pudo haber sucedido sin COVID también, pero esto lo ha acelerado, ¿no? Bueno, pero no todo el Poder Judicial tiene expediente electrónico. 140.000 expedientes electrónicos iniciaron. Actualmente habrán, yo calculo, 80.000 en trámite y un número menor en ejecución, comparado con 4 millones de expedientes. 4 millones de expedientes, ¿qué es 100.000 expedientes, 120.000 expedientes contra 4 millones de expedientes? En realidad, aún estamos empezando en eje, que es el escenario de un trabajo remoto por excelencia. Tenemos expedientes físicos al por mayor, aún tendremos una dinámica de trabajo presencial, no porque queramos tener trabajo presencial, sino porque la fuerza de la realidad nos lleva a eso. Y con esto del retorno a nuestras labores hay que tener cuidado, porque tenemos que estar protegidos ante la eventualidad del contagio, que en algunos segmentos de la población puede tener desenlaces fatales, pero podemos nosotros o tenemos que hacer trabajo presencial en determinados momentos. Salir del trabajo presencial es muy importante. Aún en el expediente físico podemos hacer trabajo remoto, por supuesto que sí, siempre que se usen tecnologías. Sin ser expediente electrónico se puede hacer trabajo remoto en expedientes físicos, sí. ¿Cuándo lo podemos hacer? Ahora, mañana, pasado, en este mes. Si lográramos digitalizar la mayoría de los expedientes que están en trámite, que son los que acabo de mencionar, más de 4 millones de expedientes, si lográramos digitalizar todo eso en poco tiempo, tendríamos trabajo remoto en poco tiempo, pero es casi imposible que eso suceda. Entonces, tenemos que ir pensando en que el trabajo remoto, que es nuestro ideal, que es nuestra aspiración, pueda ser utilizado al 100% en este periodo de tiempo. Y no solamente mirando hacia adentro, sino mirando hacia afuera. Mes de partes electrónicas, que estuvo pensado para el eje, tiene que ver con el despacho, porque a través de ella llegan los escritos, precisamente a los jueces. Estuvo pensando para el eje la mesa de partes electrónica, pero ahora se abrió. Tengo entendido que la Corte del Callao ya tiene mesa de partes electrónica instalada y ya recibió en estos momentos escritos. A ver, déjenme ver. Yo les digo cuántos escritos tiene la mesa de partes electrónica del Callao. Me han pasado un dato hace poco. Hace unos días tenían ya 17 escritos. Creo que tienen 60 escritos para no eje, ojo. Así que están avanzando la mesa de partes en Lima. En Lima ya están en cerca de 500 escritos para expedientes no eje. La mesa de partes electrónicas se abrió entonces para acceder a expedientes judiciales físicos. Significa que a través de la mesa de partes electrónica puede llegar a expedientes físicos, expedientes de papel, sin necesidad de ir a la mesa de partes física. Esto es muy importante en cuanto a combatir la posibilidad de
la transmisión del COVID-19. No solamente es importante que jueces y trabajadores nos protejamos, sino también hacer que la población que recurre al Poder Judicial esté a buen recaudo. La presencia masiva de personas en la mesa de partes física es un estado que nosotros no queremos presenciar, un escenario que debe estar vedado para nosotros. Tenemos que darle la facilidad al litigante para que no vaya físicamente a la mesa de partes física, sino que utilice la mesa de partes electrónica para enviar escritos, incluso sin firma electrónica, a los procesos que se tramitan con papel. Y se pueden presentar escritos las 24 horas del día. Y eso, como dice en el lenguaje popular, mata de un tiro. No solamente se evita que vengan para dejar escritos en la mesa de partes, sino que al ser electrónico el envío, queda en el SIC y ese escrito lo puede ver el juez. Y puede ir avanzando el proveído sin necesidad de ir al despacho. Ya lo tiene en el sistema y puede visualizarlo. Y eso, por supuesto, produce el trabajo remoto. Es decir, la mesa electrónica obliga al registro de los escritos que entran, permite que esté en el sistema y al estar en el sistema permite que un juez lo vea a través de ese enlace VPN que tiene instalado en su domicilio. Pero en algún momento tiene que ese documento agregarse al expediente y continuar su trámite. Hay un expediente físico. No es que dejó de ser físico para convertirse en electrónico. No, el expediente judicial, por su naturaleza, patrimonio documental de la nación, tiene que ser íntegro y conservarse como tal, porque supone que es propiedad de todos. No es propiedad de un juez, no es propiedad de las partes, es propiedad de la nación. ¿Qué elementos ayuda al trabajo remoto? Las audiencias virtuales. Más adelante le voy a dar un número importante del número de audiencias que se han producido a nivel nacional y ver en qué puesto se encuentra Callao en cuanto a audiencias programadas, virtuales, me refiero desde el 16 de marzo de este año. Y sin lugar a dudas, la estrella, digamos, de las comunicaciones rápidas y modernas es la notificación electrónica, que nuestro país la tiene desde el año 2009, pero que crece en su uso el 2014, 2015, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la obligatoriedad de su uso. Bueno, estas son algunas de las medidas nuevas, contemporáneas, modernas, que el Poder Judicial tiene, aún embrionarias. El eje aún está embrionario. La mesa de partes electrónica en este momento se ha cumplido un rol fundamental. No se imaginan ustedes la trascendencia e importancia que tiene la mesa de partes electrónica como acceso a los expedientes no electrónicos, a los expedientes físicos. Si ya en estos momentos, antes de que se levante la cuarentena, ya hay 500.000 de escritos y hay cerca de 1.200 a nivel nacional, con tan solo unos días, da una buena expectativa para que dentro de una semana o 2 semanas tengamos mucho más escritos pendientes que estén ingresándose hacia los expedientes físicos, y eso detendrá, por supuesto, la concurrencia de personas el día en que se levante la cuarentena, que me parece a mí muy importante. Muy bien, luego conversaremos algo más sobre esto, pero esto forma parte del despacho judicial moderno, contemporáneo, que el COVID lo ha acelerado, pero ya veníamos de atrás con esto. El COVID lo ha acelerado. El COVID ha acelerado el nuevo uso de la mesa de partes electrónica y las audiencias virtuales. Estos dos elementos, y por supuesto el trabajo remoto por la propia necesidad del aislamiento. Bueno, entonces ahí tenemos la primera parte, que es el despacho judicial. Y veremos ahora qué tenemos con la segunda parte de mi exposición, que es el trabajo remoto y el teletrabajo en realidad. ¿Es lo mismo teletrabajo que trabajo remoto? Bueno, en realidad, si pudiéramos hablar de ambos, podríamos decir que se trata de trabajo a distancia. Y este es un tema que se viene hablando de hace mucho tiempo. Porque si hay tecnología, tienes que estar en un lugar, pudiendo estar en otro y conectándote electrónicamente, y de esa manera hacer la actividad que requiere el empleador. Un empleador no es que
contrate a una persona para tenerlo en su local, sino que contrate a una persona para que haga un servicio. Y si ese servicio lo puede hacer desde otro sitio, entonces, si logra el objetivo del servicio contratado, no importa que esté en su local o que esté fuera de su local, entonces se aplicará este mecanismo de trabajo a distancia. Recién en el año 2013 se publica la ley 30036, ahí falta una 6, un 6. 30036 es el número de la ley de mayo de 2013. Y su reglamento sale en el 2015, o sea, 2 años después. Y aquí, si ustedes leen la definición de esta ley, de qué entiende por teletrabajo, entenderán de que se trata de la prestación de un servicio dependiente, por supuesto, con sujeción a un empleador, fuera del local de su centro de trabajo, en su domicilio, en cualquier lugar, pero con uso de tecnología. Eso es muy importante. La telecomunicación, la comunicación a través de servicios informáticos es la clave del teletrabajo. Es más, la ley le llama, como ustedes pueden darse cuenta, al trabajador le llama teletrabajador. La connotación importante de esta forma de trabajo a distancia es el uso de medios informáticos, ¿no? Dependencia tecnológica y la propiedad y resultados, ¿no? Sin embargo, si hacemos la comparación con el concepto que se le da al trabajo remoto, diremos que si bien ambos son trabajos a distancia, y por supuesto uno de ellos con más antigüedad, de manera general, con ciertas exigencias que también se repiten en el trabajo remoto, pero que el trabajo remoto toma ese nombre con esa característica en época de COVID. El teletrabajo no surgió como consecuencia de una pandemia. El trabajo remoto surge como consecuencia del COVID. Y un conjunto de medidas que dicta el 15 de marzo del 2020 el actual gobierno, entre esas medidas está el trabajo remoto para posibilitar la actividad laboral desde fuera de los centros de labores a efecto de evitar la concurrencia material. Miren ustedes, el trabajo remoto no requiere tecnología. Para que se haga trabajo remoto, lo único que se requiere es que se haga actividad laboral en su domicilio, sea con tecnología o sin tecnología. Y hay una pequeña diferencia. En el teletrabajo, la idea es uso de tecnología y telecomunicaciones. En el trabajo remoto es aislamiento social. Ya no estarás trabajando en tu centro de labores, sino que irás a tu casa. Y ahí harás lo que hacías acá. No importa que uses tecnología informática, telecomunicaciones, lo que necesitamos es que tú hagas tu trabajo en tu casa, para que siga la empresa rindiendo los frutos de tu trabajo y obteniendo los frutos de tu trabajo y te pague una remuneración. Cualquier mecanismo permite el trabajo remoto. Entonces, la razón de ser de ambas figuras jurídicas difieren. Si bien son trabajo a distancia, jurídicamente se han distinguido uno de otro. No son sinónimos, jurídicamente hablando. Se entiende como trabajo a distancia, pero no son lo mismo desde el punto de vista de la ley. Y desde el punto de vista de su origen, de su causa, de su razón de ser, de su existencia, distintas completamente. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre teletrabajo y trabajo remoto? Bueno, hay bastantes similitudes en realidad. Primero que en ambos es un trabajo subordinado. Es un trabajador y un empleador. Es un trabajo a distancia. Es decir, es un trabajo fuera de las sedes de los centros de labores instalados por el empleador. Para el trabajo a distancia, sea trabajo remoto o sea teletrabajo, tienen que usar equipos. Sean equipos no electrónicos, no tecnológicos, equipos simplemente que hacen determinada actividad, o puede ser equipos electrónicos solamente.
o pudiendo ser también no electrónicos y telemáticos, en el caso del trabajo remoto. Pero en ambos son, por supuesto, equipos que se usan. Esos equipos debería proporcionarlos el empleador, pero la ley en ambos casos autoriza la posibilidad o prevé la posibilidad de que los equipos lo ponga el trabajador. Si el equipo lo pone el empleador, se entiende que el trabajador debe usarlos para los fines para los cuales han sido entregados. Si reciben una computadora, no pueden hacer esa computadora usada para cosas particulares. Si reciben una máquina de escribir mecánica, tienen que usarla solo para las labores que tiene su empleador, designados por su empleador. Tiene que guardar la confidencialidad, hacer cumplimiento de las normas y reglas de higiene y salud en el trabajo para que la actividad que pueda realizar en su casa no afecte a él ni a su familia, ¿no? Y si el equipo, los equipos, sean estos no telemáticos o sean telemáticos en el caso del trabajo remoto, e incluso en el caso del teletrabajo, los pone el trabajador, entonces el empleador tiene que compensar. Tiene que compensarles con una suma equivalente al gasto que supone, por supuesto, el uso de esos equipos, ¿no? En eso se parecen. También, por supuesto, se parecen en que debe haber una comunicación. En ambos, el empleador le dice, tú vas a trabajar fuera. Bueno, en el caso del teletrabajo, ahí hay una diferencia, porque en el teletrabajo requiere el consentimiento del trabajador. En el caso del trabajo remoto no requiere, y eso es una diferencia que lo comento en unos momentos, ¿no? En ambos se tienen que fijar horarios, porque si son 8 horas de trabajo y 40 horas semanales, 8 diarias y 40 semanales, tiene que fijarse un conjunto de actividades durante ese periodo de 8 horas, que pueden negociar en qué horarios son los más apropiados según las características de cada trabajador en su casa, que les permita trabajar idóneamente en determinados horarios. No tiene que ser un horario fijo como era en su centro de labores, porque su realidad domiciliaria podría mover los horarios. Pero lo que sí exige es que estén disponibles para las coordinaciones en la actividad laboral. Disponibilidad durante el periodo que supone las 8 horas, ¿no? Y también, por supuesto, se debe fijar una comunicación, es decir, es común en ambos que el trabajador se comunique con el empleador pueda comunicarse con el trabajador en ese periodo, y esa comunicación permita no solo la coordinación de las labores, sino también el control y la remisión de información de productos que puede haberse conseguido con su actividad laboral. Entonces, la comunicación es fundamental en el periodo del trabajo a distancia. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, la primera de ellas es que en el teletrabajo es convencional. El empleador propone y tiene que ser aceptado por el trabajador. Si el trabajador no acepta, no hay teletrabajo. En el trabajo remoto es potestad del empleador. El empleador dice, tu trabajo no vas a hacerlo aquí, vas a hacerlo en tu casa. Y es decisión del empleador. Por supuesto que esa decisión puede ser impugnada, ¿no? Si el trabajador considera que es una decisión arbitraria, bueno, cumple, se va a su casa, pero puede impugnar. Al final, seguro que si hay discusiones que trascienden el ente administrativo, irán a sede judicial. Pero es una facultad del empleador en el trabajo remoto decidir quién se queda laborando en su centro de trabajo y quién se va a trabajar. No está despedido, no está afectado en su remuneración, no pierde los derechos. Siguen con los niveles remunerativos y de función, pero en su domicilio. En el caso del trabajo remoto hay otros detalles que lo distancian del teletrabajo, porque en el trabajo remoto, por el origen, por la razón de ser de su existencia, tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, dice que aquella población que se encuentra en riesgo, es decir, aquella que tiene, antes era 60 años, ahora es más de 65 años, enfermedades crónicas, enfermedades del riñón, que antes era simplemente enfermedad del riñón, ahora se ha precisado que es enfermedad del riñón con diálisis, ¿no? O afecciones cardíacas, no en general, sino ahora se ha precisado que son afecciones cardíacas que tienen riesgo
en el trabajo riesgo inminente de producir algún digamos, impacto en su salud coronaria, ¿no? Etcétera. Asma, ya no es asma general, si no se precisa qué tipo de nivel de complicación del asma para poder entrar en ese ámbito de riesgo. Bueno, pero entonces, si está en ese grupo humano, la ley dice, tiene que quedarse en su casa. Ya no es facultad del empleador, ya no depende del empleador. La condición hace la obligación. Y entonces el trabajador se queda en su casa. Y si estando en su casa no puede hacer trabajos que solo los puede hacer físicamente, de repente es el encargado del archivo, y en su casa no tiene el archivo está en el local del juzgado, así que él, en ese caso, si hay imposibilidad material de poder trabajar en su domicilio y es parte de esta población de riesgo, entonces tiene licencia con goce de haber, pero compensable después de levantada la emergencia. El decreto legislativo 1505 ha dicho que esa compensación podría hacerse con capacitación. O sea, no es solamente ir a trabajar, sino que podría compensarse también con capacitación que el empleador lleve adelante. Otra característica es que el trabajo remoto tiene un tiempo, solo para la emergencia. El decreto legislativo 1505 ha dicho hasta el 31 de diciembre. El teletrabajo no tiene tiempo. O sea, la razón de ser es amplia, no tiene limitaciones de su vigencia. No hay un parámetro de vigencia, que sí la hay para el trabajo remoto, solo para la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año, según el decreto legislativo 1505. Esas son las diferencias más saltantes, así que no es el momento de hablar de teletrabajo, sino hablar de trabajo remoto. Si tuviéramos que hablar en el lenguaje cotidiano de la población, no está de moda el teletrabajo, está de moda el trabajo remoto. Bueno, ¿y cómo será el trabajo remoto en el Poder Judicial? Que es, creo, lo que nos interesa finalmente. Y con eso voy a dedicar unos 5 minutos y termino, porque el tiempo nos ha ganado. Para el trabajo remoto en el Poder Judicial se establecen 3 etapas. La etapa de planificación, la etapa de ejecución y la etapa de evaluación. La etapa de planificación es, yo diría, los 14 días primeros que establece el protocolo. Aunque con esta postergación del aislamiento hasta el 30 de junio, es probable de que parte de la planificación se realice en este periodo de tiempo. Eso es un asunto que en todo caso el Consejo Ejecutivo decidirá. Pero puestas las cosas tal como están, existe un protocolo de retorno post-cuarentena. Existe un reglamento aprobado recientemente que precisa y hace algunas variaciones a este protocolo. La variación es que de los 30 días que tiene como vigencia el protocolo después del levantamiento de la cuarentena, los 14 primeros días son días de planificación. No basta con saber que se frustraron 1000 audiencias en el módulo corporativo o en un juzgado determinado, penal o civil o etcétera. No basta. Lo que hay que hacer ahí es hacer un plan de descarga. Y sentados, seguro que en los locales, en los primeros 14 días, solo va a ir un juez y un secretario, si es tradicional, o el juez coordinador y el administrador, si es que es corporativo, o el presidente sale y el relator en una sala, en un órgano colegiado. Planificarán, por supuesto, coordinando con los otros colegas. Si es corporativo, no basta solo que vaya el juez coordinador. Es importante que el juez coordinador tenga las propuestas de sus otros colegas que integran este módulo corporativo. Y ahí ir al detalle de los días lunes, los días miércoles, los días viernes, que harán en sus casas los trabajadores que vayan solo martes y jueves.
o los días martes y jueves, que harán en su casa los trabajadores que vayan lunes, miércoles y viernes. ¿Qué expedientes llevarán? Las audiencias se reprogramarán. ¿En qué días se van a reprogramar? Entonces, se tiene que hacer una planificación de la descarga procesal producida, no solamente la que se viene antes del 16 de marzo, sino la que se genera en este periodo de tiempo, que han habido audiencias programadas, ¿no? Y que se van a tener que reprogramar, o que han habido pendientes decisiones jurisdiccionales, llámese autos finales o sentencias que tienen que pronunciarse, ¿no? En este periodo. Y esa es parte del trabajo remoto. No puede haber trabajo remoto sin planificación en el Poder Judicial. Si estamos hablando de expedientes, hay que planificar. Y podemos, antes del retorno, antes de estos 14 días, durante este periodo de aislamiento, podemos reunirnos remotamente y intercambiar ideas para ver qué cosas tenemos, ¿no? O sea, qué tenemos en nuestro escenario, qué cosa hay, qué datos tenemos. Pero los detalles, la planificación, tiene que hacerse en los 14 días. Establecer, por supuesto, canales de comunicación al interior, ¿no? Y ahí tiene que decirse quiénes van a trabajar, qué cosas van a trabajar, quiénes van a ser grupo A y grupo B. Los jueces también, según el protocolo, tienen que concurrir en el mismo horario, no todos los días, de manera interdiaria. Creo que es muy importante porque permite una mejor organización. No quiere decir que va a ser para siempre interdiario, 3 veces a la semana. Los jueces dependerá. Vamos a ver qué pasa el día 30 posterior al levantamiento de la cuarentena, si se mantienen o no las reglas del protocolo, o si se flexibilizan, o se pone más restrictivo en el escenario de la contaminación producida, el contagio producido por el COVID-19. Entonces ahí se van a identificar quiénes van a hacer qué cosa, porque el trabajo remoto tiene que ser individual y tiene que haber un control, por supuesto, tiene que haber un control de lo que van a hacer, y el control no solamente recae en el trabajador, también tiene que haber un control respecto a lo que hace el juez, porque el juez al final del mes va a cobrar su sueldo, levantada la cuarentena, y solamente registrará asistencia 3 veces a la semana. ¿Y qué pasa con los días que no va? Sería declaración jurada que trabajó, tendría que reportar, por supuesto, para los fines de justificar la labor realizada en sus domicilios, no en el sentido de las decisiones que pueda adoptar, ni las audiencias que pueda realizar y lo que decide en cada audiencia, sino qué actividad realizó, ¿no? Para el Poder Judicial ese día, porque es un día de labores, no es un día de descanso, ¿no? Luego, en la ejecución, ya, bueno, lo que hay que hacer, una vez que se planificó, ejecutar. Eso va a ser en la tercera semana posterior al levantamiento. Se ejecuta para adelante. Se ejecutará no solamente para las 2 semanas siguientes hasta que llegue el día 30, sino que se ejecutará para adelante. Lineamientos, se tienen que establecer metas. Bueno, las metas se establecieron en la planificación, aquí tiene que establecerse si se cumplieron o no, ir midiendo cómo se logra el monitoreo para que se cumplan las metas, calendario de reuniones virtuales, ahí se tendrá que ejecutar lo que ya se planificó. Hay audiencias virtuales que se van a realizar en sus despachos o se van a realizar en sus domicilios, los días que van a sus domicilios. Es decir, se puede ya hacer la planificación y luego ejecutarla, ¿no? Coordinar, muy importante la coordinación entre el administrador y los jueces. El cambio cultural, estamos en un escenario diferente, el COVID nos ha puesto en un escenario completamente distinto y hay que ubicarnos en la nueva realidad. Y hay que tener en esa parte una introspección para, sea juez o sea trabajador, enfrentar este nuevo escenario. Terminada la parte de ejecución, la evaluación es periódica. Hay una propuesta, por supuesto, que sea mensual. Y mensual, un reporte que suponga la justificación de la remuneración. Bueno, en función a las metas que se planificaron. Y cada corte establecerá los detalles de estas metas. Pero lo que sí tiene que hacerse es explicar la labor realizada en cada día. No el detalle, sino tienen que explicar en función a la planificación realizada previamente. Y este es un seguimiento
mensual, cumplimiento mensual. Esa es una propuesta. Alguien puede haber dicho semanal o diario, pero parece que la propuesta razonable es que esta sea una evaluación mensual. ¿Qué se hizo en el mes? ¿No? Y hacer un seguimiento de la productividad. Por supuesto que se han modificado las metas, pero no significa que no hay que tener metas. El que se haya modificado las metas no significa que no se pongan las metas. Cada corte, cada módulo corporativo, cada realidad dará lugar, de acuerdo a la carga procesal, a lo que se está enfrentando en cada despacho, en cada módulo corporativo, establecerán metas. Es probable que en los próximos meses se produzca más de lo que se produce normalmente porque, bueno, ya serán entonces abril, mayo, junio, 3 meses y medio de paralización de audiencias físicas, las programadas. Entonces, ¿cómo se van a recuperar? ¿No? ¿Cómo se van a realizar? ¿Dónde se van a realizar? En los locales del juzgado o en sus domicilios a través de audiencias virtuales. El protocolo ha dicho que se harán audiencias virtuales de preferencia, por excepción serán físicas, pero el que sean virtuales no tiene que ser necesariamente en su domicilio, pueden ser en su centro de trabajo, podría realizarse sin que concurran las partes al despacho, y el despacho estaría solo el juez y su auxiliar de audiencias, cuidándose la distancia, con los equipos de seguridad correspondientes, etcétera, ¿no? Y percepción laboral, por supuesto, cuidar mucho el riesgo del contagio, que es uno de los elementos que tenemos que proteger permanentemente jueces y trabajadores. ¿Se viene realizando actualmente el trabajo remoto en el PJ? En la práctica sí, formalmente no. Creo que no ha habido planificación, no ha habido designación, simplemente la inercia de la actividad ha hecho que la gente trabaje desde sus domicilios, los jueces y trabajadores, sobre todo los jueces, desde sus domicilios. Ese trabajo es un trabajo a distancia. No es exactamente el trabajo remoto previsto en el decreto de urgencia 026/2020. Es trabajo a distancia. Luego del retorno haremos trabajo remoto, habrá un reglamento sobre trabajo remoto del Poder Judicial y habrá un reglamento de cada corte sobre trabajo remoto en particular. Lo que ahora hacemos es simplemente enfrentar la labor del juez que ve que el tiempo pasa y tiene trabajo pendiente y entonces lleva expedientes a su casa y va avanzando la carga pendiente o realiza audiencias. Hay cortes que están realizando audiencias virtuales y han programado audiencias virtuales sin ser órgano de emergencia y sin ser eje. Entonces el Consejo Ejecutivo ya ha decidido, no se ha publicado, pero no es un secreto, puedo informar esto, creo yo, que no habría ningún problema en decirlo, que el Consejo Ejecutivo ha dicho que son válidos los actos procesales realizados por órganos jurisdiccionales que no son de emergencia en este periodo de cuarentena, siempre que se hayan producido de manera remota y excepcionalmente de manera física. Significa entonces que abrimos, y creo que esto calza con esta postergación de 30 días más, abrimos la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales, que no son de emergencia, puedan realizar audiencias virtuales, siempre que no se ponga el desplazamiento de personas, siempre que no se rompa el aislamiento, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad de las personas por la transmisión que supone trasladarse de un sitio a otro. Me han informado que una corte del interior del país ha programado para hoy día o para el lunes, no recuerdo muy bien, 20 audiencias, todas virtuales. Y no es órgano de emergencia. Creo que estas iniciativas deben ser canalizadas porque demuestran que los jueces no estamos escondidos en nuestras casas, sino que estamos en nuestras casas trabajando. Claro, estamos en nuestra casa para combatir el contagio, pero no para estar vacacionando. ¿Quién vacaciona en su casa tanto tiempo? Entonces hay que ser conscientes de que los jueces también nos preocupamos por nuestra labor. Y somos conscientes que si el país no resuelve sus conflictos a través del sistema judicial, puede provocarse la anarquía y el caos. El Poder Judicial está presente en la solución de los conflictos con su órgano de emergencia, quienes tienen una labor heroica,
son la punta de lanza del Poder Judicial en épocas de tormento, que es esta pandemia, y está, por supuesto, el eje que viene trabajando ya hace algunas semanas. Su labor jurisdiccional es intensa, como también están los jueces que han logrado llevar expedientes a sus domicilios, como están los jueces que sin ser órgano de emergencia, sin ser que están haciendo audiencias. Hay que canalizar. Me parece que es una iniciativa que debe canalizarse, formalizarse, y estoy seguro que el Consejo Ejecutivo publicará lo que ya se acordó. Se acordó esto y probablemente se publique mañana o pasado. Bueno, y ya contesté la segunda pregunta: ¿en qué momento es oportuno para precisar el trabajo remoto de los jueces? En los 14 primeros días. Para aterrizar. Se puede planificar antes, ¿ah? Y si pudieran aterrizar antes, mejor. De esa manera se gana tiempo. ¿El trabajador puede aportar equipos para el trabajo remoto? Sí, puede trabajar. Lo ideal sería que el Poder Judicial los dé. Pero comprar laptop en el volumen que supone el número de trabajadores va a llevar unos 2 o 3 meses, porque hay que hacer licitación. Entonces, mientras tanto, creo que si hay que empezar a trabajar remotamente, hay que ver si es posible que los trabajadores o los jueces hagan con las computadoras que tienen, con las laptops domiciliarias, pero el Poder Judicial tendría que pagar, asumir los gastos, ¿no?, del uso de esos equipos. Es como si estuvieran alquilando al Poder Judicial sus laptops o sus computadoras, y ustedes pueden usarla para lo que quieran porque es suya, y en el momento del trabajo se lo alquilan al Poder Judicial, y el Poder Judicial compensa por el uso. Es una salida frente a la imposibilidad material, no por dinero, sino por tiempo, de adquirir un volumen grande de equipos informáticos, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado. ¿Qué herramientas facilitarían el trabajo remoto? Sin duda el eje, el escaneo, digitalización de los expedientes. Cuanto más expedientes escaneados, vamos a tener mayor cantidad de jueces trabajando en sus domicilios, viendo los expedientes remotamente, incluso los físicos. El VPN, hay 13.000 VPNs instalados en el Poder Judicial. 13.000. ¿Qué es un VPN? Es un enlace que permite al juez conectarse con el SIG desde su domicilio. Recuerden, esto lo digo 100 veces, lo repetiré 101 veces más. El SIG es un intranet que tiene fronteras definidas. Es una red que tiene fronteras que llegan solamente a los terminales de los equipos pertenecientes al Poder Judicial. Si no es del Poder Judicial, no tiene acceso la información en el sistema integrado judicial. No es un internet, es un intranet. Entonces, para que alguien se quiera comunicar con información del SIG, es necesario hacer un enlace especial. Ese enlace se llama VPN, y el VPN permite llegar desde el domicilio y meter su señal al equipo que tiene en su oficina. En otras palabras, si yo soy juez y quiero ver un expediente que está en el sistema integrado judicial y estoy en mi domicilio, instalan VPN en mi computadora y yo accedo a mi computadora en el Poder Judicial. Para lo cual es necesario que mi computadora en el Poder Judicial esté prendida. Pero prendida, entonces llego ahí y a través de ahí llego al sistema integrado judicial. Pero en el enlace web que está acostado, VPN o enlace web, no necesita que la computadora esté prendida, porque tú puedes enlazarte a través del internet de otra manera. Y se está desarrollando en la actualidad un aplicativo que permita que el SIG se conecte por enlace web a los trabajadores o jueces que están en sus domicilios, sin necesidad de que sus equipos estén prendidos. Entonces, este es un paso importante también, porque si todas las computadoras del Poder Judicial estuvieran prendidas las 24 horas del día, el riesgo de algún siniestro podría presentarse, ¿no? El nuevo uso de la mesa de partes electrónica, que ya lo hemos mencionado, va a los expedientes físicos, no solamente a los expedientes electrónicos. Con eso rompemos con los correos electrónicos, que tienen un origen completamente impredecible. El expediente judicial no puede construirse sobre la base de correos electrónicos. Olvidémonos de esa idea. El expediente judicial no puede formarse con correos electrónicos, porque esos correos electrónicos tienen desconocido, su origen es desconocido. Aparentemente hay un nombre, pero podría una persona tener muchos correos electrónicos con muchos nombres y nadie puede detectarlos. Entonces, la mesa de partes electrónica es una garantía de formación correcta y adecuada de los expedientes judiciales, aún llegan sin firma electrónica. Y finalmente, las audiencias virtuales.
se han producido a nivel nacional. Permítame, por favor, le voy a mostrar. Pregunto, ¿se ve ese cuadro? René, ¿ves ese cuadro? Sí, ¿O sigo viendo la diapositiva? sí se ve el cuadro. Sí se ve el cuadro, doctor. Sí, ¿Se ve? Sí se ve. Ya. Este es un resumen de audiencias diarias por videoconferencias en Google Hangout Meet al 19 de mayo. Miren ustedes este dato. Reciencito, este fresco, es la primicia. ¿Cuántas audiencias se han producido en Cusco? 1094 desde el 16 de marzo al 19 de mayo. 43 días hábiles, más de 1000 audiencias. En Santa, 878, en Huánuco, 870, Arequipa, 838, La Libertad, 816, Lambayeque. Miren ustedes, zonas bastante golpeadas por el COVID están adelante, ¿no? Lima Norte, Lima, y Callao tiene 352, claro, va bajando, seguramente que es por el volumen de requerimientos. Igual, creo que es importante que se sepa que hay un total de 15.315 audiencias virtuales. No es poca cosa. Como son audiencias registradas en Google desde órganos jurisdiccionales, podría ser que la gran mayoría sean audiencias virtuales, pero una parte sean debates entre órganos colegiados, ¿no? Es decir, debates, votación entre salas superiores. Pero según tengo el dato, estas audiencias han sido, digamos, este número ha sido extraído a partir de las reuniones virtuales desde los órganos jurisdiccionales. Y si es así, entonces significa que estamos frente a audiencias. Yo creo que superan las 10.000 o 11.000 audiencias a nivel nacional en época de cuarentena. Y es probable que estos días siguientes se incremente porque, por supuesto, la cuarentena postergada 30 días más o 40 días más va a hacer que los jueces hagamos audiencias virtuales, que no se requieran desplazamiento de personas, para ir avanzando lo que tenemos pendiente. Cada día que pasa son más expedientes las que se van acumulando, y recuerden que van a haber conflictos durante 3 meses y medio que no han llegado aún al Poder Judicial y van a llegar. Y no solamente van a llegar expedientes o procesos o conflictos de la evolución natural de los conflictos, sino que además los conflictos surgidos de la propia pandemia. Así que lo veo un poco complicado cuando se abren las puertas para que lleguen demandas al Poder Judicial. Tendremos mucho trabajo luego de esta cuarentena, así que hay que ir poniéndose al día para que no tengamos mucho de trabajo pendiente y podemos enfrentar lo que viene después sin el problema que afrontamos. Y un dato final, acá dice, al 19 de mayo habían un total de 13.921 VPNs, que son enlaces que están instalados en los domicilios de los jueces, secretarios, funcionarios. Claro, acá también hay bastantes funcionarios del área administrativa, pero también hay jueces, también hay auxiliares, y esto va a seguir creciendo porque se ha dispuesto la instalación de VPNs a todos los jueces y auxiliares para que puedan trabajar de sus domicilios la información que transita en el sistema integrado judicial. Bueno, esta es básicamente la información que quería darles. Ven la diapositiva, está ahí todavía, ¿no? Sí se ve, doctor, sí se ve. Sí se ve. Correcto. Entonces, levantada la cuarentena, ¿es posible hacer inmediato trabajo remoto al 100%? Yo creo que no. Sería lo ideal, por supuesto. Sería lo ideal, pero yo creo que no. ¿Y por qué creo que no? Porque hay expedientes físicos. Y desgraciadamente los expedientes físicos no son como los electrónicos, que tienen el don de la ubicuidad. Es decir, un expediente electrónico puede estar en cualquier computadora al mismo tiempo. El expediente físico solo lo ve aquel que lo tiene al frente. Y es una sola persona. Y hay que coser, y hay que agregar, y hay que ordenar. Es decir, hay actividad que hay que realizar todavía.
pero hay que empujar para que estos expedientes físicos se digitalicen. Por lo menos, no todos, por supuesto, porque va a ser imposible que todos se digitalicen, sino los que están en giro, lo que están actualmente en movimiento y que son de urgente atención por parte de los ciudadanos de nuestro país. Bien, muchas gracias. Eso es todo lo que tenía por conversar con ustedes. Bien, doctor. Muchas gracias por su participación, doctor. Doctor, doctora, antes que le traslade, doctor, las preguntas por parte de las personas que están visualizando la conferencia, ¿desea usted alguna pregunta o paso directamente a las preguntas, doctora? Pasa directamente a las preguntas Ya, para que el doctor ya pueda resolverlas al final ya, pues si se puede, ya. Ya, perfecto, doctora, muy bien. El doctor Lama se desconectó. A ver, un momento, por favor. Doctor, ¿me escucha, doctor Lama? Doctor Lama. Ya volvió. Sin querer, el X indebido y se borró todo. Bien, doctor. Doctor, le traslado algunas preguntas ya que formulan algunos de los participantes que en este momento se encuentran visualizando la conferencia virtual. Y la primera pregunta que le formulan es si consideramos que la digitalización del expediente físico como herramienta en el trabajo remoto se va a realizar efectivamente para hacer un trabajo remoto, ¿en cuál de las etapas se debería de efectuar? ¿En la etapa de la planificación o en la etapa de la ejecución, propiamente dicho? En realidad en la etapa de ejecución, porque se debería identificar qué expedientes son los que deberían ser digitalizados. En principio no todos los expedientes tienen que ser digitalizados, sin duda. No acabaríamos nunca y tendríamos una inversión inútil. Tiene que empezarse con lo que estás ahí trabajando, con los que se van a sentenciar, con los que van a hacer audiencias, etcétera. Pero hay una ventaja en el laboral, que también la tiene penal, y creo que algunas especialidades en Lima, contencioso administrativo, que han venido escaneando ya los escritos. Entonces, gran parte del expediente ya lo tienen escaneado, no por ser expediente electrónico, sino porque ha sido una costumbre, una sana costumbre en las cortes de escanear todos los escritos que ingresan. Lo que hay que lograr es que esos escritos escaneados estén compilados en un solo lugar virtual, es decir, que no estén desparramados como mezcla de informático para ponerlos en un solo file, un file informático, y pueda esto visualizarse fácilmente del SIG. Si se ha logrado eso, es decir, que si el escaneo ha sido ordenado y que los escritos escaneados diariamente iban cada uno a su file correspondiente y no han estado revueltos en un lugar informático, en un repositorio, entonces creo que sí podía aprovecharse este adelanto de digitalización hecha en las cortes y facilitaría también, por supuesto, mayores expedientes para ser trabajados virtualmente, ¿no? Creo que esto debería hacerse en la etapa de planificación, ver qué expedientes se tienen que escanear y ver la capacidad logística de la corte también para hacerlo, ¿no? Y se ejecutaría en la parte de ejecución, en segunda fase, ¿no? Perfecto, doctor. Doctor, Judith Purizaca le pregunta, ¿qué aspectos debe tener en cuenta un magistrado para diseñar los indicadores de gestión de su propio despacho? ¿Qué aspectos? Siempre hay perdón. No, siga, doctor. ¿Entendió la pregunta? ¿Sí? ¿Escuchó la pregunta? No, sí la entendí. Ya. ¿Qué indicadores? La primera referencia que tiene que tener el juez o el administrador o quien se encargue de ver los indicadores es el antecedente histórico. Digamos, en tiempos normales, cuánto producía un juzgado, cuántas audiencias habían, y esa va a ser la base. Sin duda que no puede trasladarse tiempos normales a tiempos de COVID, ¿no es cierto? Hay que flexibilizar ahí.
en el sentido de que la exigencia no va a ser la misma porque el trabajo va a ser disperso hasta que nos acostumbremos. Pero hay una ventaja del COVID, que nos trae el COVID, este bicho maldito a la vez nos ha despertado la imaginación y la creatividad, en el sentido de las audiencias virtuales. Es decir, tú puedes tener audiencias virtuales con más facilidad hacerlas que hacerlas físicamente. O sea, digamos, hay una ventaja. La audiencia virtual tiene su ventaja frente a la audiencia física. Entonces, eso también tiene que contemplarse como elemento para los indicadores. Pero, ¿cuál es la línea de base? ¿Cuál es la referencia primaria? ¿De dónde se partiría para luego evaluar? Es un juzgado civil en enero, marzo de este año y del año pasado, cuando producía normalmente. Esa es la base. Y luego se analice las limitaciones de personas, porque recuerda que no todos van a poder ir a trabajar al centro de labores, hay gente que va a estar enferma, hay gente que va a estar en grupo de riesgo, no vas a tener de repente, por estar en grupo de riesgo, al notificador presente para hacer los emplazamientos. Ten en cuenta que no van a estar el cuidador de los archivos para sacar los expedientes del archivo, porque de repente es grupo de riesgo o está enfermo, etcétera. Es decir, todos los elementos forman parte para ir evaluando los objetivos o los estándares para el futuro. Creo que es una etapa de construcción, digamos, de estándares, de metas, de objetivos. Pero la base es qué ha pasado cuando hemos estado normal. Eso es seguir construir. Bien, doctor. Rafael Heredia le pregunta sobre el uso de las casillas electrónicas y también mesa de partes electrónica. Indica que si se debe de hacer una inscripción previa en cada corte superior para que cada abogado pueda litigar. No, porque en el caso del Callao, por ejemplo, me decía el gerente de informática que los escritos que han ido a la Corte del Callao son abogados que estaban en Lima. Entonces, abogados que tienen casilla en Lima han enviado escritos al Callao. Por eso que yo recién me entero, cuando pregunto si la Corte del Callao está habilitada a la mesa de partes electrónica, me entero que habían 17 escritos ya presentados en el Callao. Y creo que también se enteró recién la presidenta de la Corte. Y los jueces se enteraron recién que ya estaba funcionando la mesa de partes electrónica en el Callao. Así que se dio la directiva para que la gerencia informática oficie a las cortes que ya tienen instaladas su mesa de partes para que a su vez difundan. La Corte de Lima sacó un comunicado informando sobre el uso de la mesa de partes electrónica y ha hecho que hayan en la Corte de Lima muchos escritos, ¿no? Entonces, yo no veo dificultad, pero no obstante, técnicamente voy a averiguar y reportar si es indispensable. Me parece que no. Que tenga que escribirse el abogado del Callao en la Corte del Callao para la mesa de partes electrónica. Creo que una de las características de la tecnología y el expediente electrónico es, incluso en un momento va a ser un tema de desaparición de la competencia por territorio. Porque ¿qué sentido tiene competencia por territorio si la parte está en Tacna y la otra parte está en Tumbes y el juez está en Lima? Y pueden llevar adelante el proceso sin ninguna dificultad. Es un tema que también va a tener como efecto esta presencia de los expedientes virtuales, ¿no? Bien, doctor. Aquí tengo otra pregunta de Pamela Iturriaga, además de Milagros Torres, con relación a las notificaciones. ¿Ya? Señala, ¿cómo se procederá con las notificaciones de las demandas que están admitidas, que están en trámites y que aún no han sido notificados en el estado de emergencia? Y que además no cuentan con abogado apersonado en el proceso y también no cuentan con casilla electrónica o correo electrónico, menciona. Y la segunda pregunta de Milagros Torres es ¿qué disposiciones se han impartido con relación a estos emplazamientos de las demandas en tiempos de emergencia? Va a ser difícil que se notifique físicamente en este periodo de aislamiento. Así que esos emplazamientos van a estar congelados. Y se reiniciarán cuando se levante la cuarentena. O sea, en época de cuarentena
olvidémonos de notificaciones por cédula. ¿Qué podemos hacer? Notificaciones electrónicas. Pero no vas a notificar electrónicamente a quien todavía no se ha emplazado. Sería una locura. ¿Dónde le notificaría? Si para que tú le notifiques en su casilla, él debió haber señalado casilla. Y recién se va a enterar que va a ser emplazado. Cuando le llegue, recién se va a enterar. Por ahí andaban algunas ideas que me parece que no son correctas. Por ejemplo, decir, averigüemos si esa entidad en algún proceso ha señalado casilla electrónica para que le notifiquen en esa casilla electrónica el nuevo proceso. Me parece una locura. Porque a las personas jurídicas o naturales se les notifica en su domicilio habitual. Artículo 33 del Código Civil. El domicilio habitual no es la casilla. La casilla ha sustituido al domicilio procesal de los abogados. Recordarán muchos que cuando alguien se personaba al proceso con su abogado, el abogado señalaba domicilio real de su cliente y domicilio procesal, ¿dónde? En su oficina. En la oficina del abogado. O casilla procesal física, pero no, en un momento dado era la oficina del abogado, al punto que había lo que le llamaban digamos que los abogados deberían tener un domicilio en el circuito, digamos, cercano a la corte. Es como si se le emplazara a una persona en la oficina de su abogado, porque el abogado señaló un domicilio de esta persona en un juicio anterior, cuando a esa persona se le debe notificar en su casa, en su domicilio. Ahora, ¿qué ha pasado en el eje? Que cuando en el contencioso administrativo se tenía como demandados a la SUNAT y a Indecopi, nosotros fuimos a hablar con el superintendente de la SUNAT y con el director de Indecopi y conversábamos porque ellos tenían un desarrollo tecnológico bastante avanzado para que ellos ayuden al desarrollo del proceso contencioso administrativo y señalen casilla electrónica institucional. Entonces, SUNAT, Indecopi y organismos reguladores presentaron ante los juzgados casillas electrónicas institucionales y decían que en esas casillas les notifiquen las demandas. Entonces, ahí ya no aplica la ley orgánica del Poder Judicial, porque la propia parte está pidiendo que les notifiquen en esa casilla electrónica. Si tú le notificas en otro lugar, estarías afectando su derecho. Entonces, de esa manera se facilitó los emplazamientos a casillas electrónicas. La única manera que tú puedes notificar un emplazamiento en una casilla electrónica es que el futuro demandado haya dicho, cuando me demanden, notifícame aquí. Y eso, lógicamente, es aplicable para las personas jurídicas o para las instituciones, para los procuradores, para la SUNAT, Indecopi, para las municipalidades. ¿Por qué las municipalidades no señalan casilla electrónica institucional para los emplazamientos? Deberían. ¿Cuánto se ahorraría de tiempo? Pero mientras no lo señalen, deben ser emplazados con cédula en su domicilio habitual. No en una casilla, porque la casilla es domicilio del abogado, no de la parte. Bien, doctor. La última pregunta. El Consejo Ejecutivo dispuso que se utilice al máximo la tecnología, ya diseñando un despacho judicial virtual en trabajo remoto y ha efectuado diversos protocolos de retorno a las labores a la post-cuarentena. Ya usted ha mencionado que aún el Consejo Ejecutivo no se ha pronunciado respecto del inicio de las etapas de este protocolo, en razón de que el presidente de la República ha efectuado una ampliación del estado de cuarentena hasta el 30 de junio. ¿Existe la posibilidad de que estas etapas se pueden ejecutar durante las siguientes semanas? Esa sería la primera pregunta. Sí, doctor. Sí. Creo que había otra pregunta en la que me hiciste antes. No, simplemente era la introducción a la utilización al máximo de la tecnología, en este caso así es. Y los protocolos que se han efectuado para retorno a las labores post-cuarentena. Y considerando que se ha ampliado el estado de emergencia hasta el 30 de junio por parte del presidente de la República,
existe la posibilidad de que se pueda ejecutar estas etapas en las siguientes semanas, o sea, que alguna Corte Superior de Justicia pueda ejecutarla para poder resolver o dar trámite a alguno de los procesos judiciales en alguna de las materias. A ver, la prórroga hecha hasta el 30 de junio del aislamiento, la cuarentena, va a tener que, digamos, el Consejo Ejecutivo va a tener que tomar alguna postura porque ya son más de 40 días, ¿no es cierto? Y creo que en cierta medida ha dado un avance, un primer paso, que es un acuerdo tomado hace unos días, esta semana, por el Consejo Ejecutivo, en la que se autoriza a los órganos jurisdiccionales, que no son órganos de emergencia, ojo, que no son, y que tampoco son eje, autoriza a realizar actos procesales siempre que sean remotamente, es decir, virtuales, ¿no? Y que no requieran de presencia de personas, salvo que excepcionalmente se hagan físicas. Entonces significa que publicada que sea y yo lo estoy dando, digamos, como primicia. Esto todavía no está publicado, pero lo transmito porque es una oportunidad para poner en conocimiento un acuerdo que no es secreto de Estado, ni estoy siendo infidente en este tema. Pero sin duda que va a empezar a regir desde el momento en que se publique, ¿no? Se ponga en blanco y negro. Entonces, ¿por qué razón no se permitiría que órganos jurisdiccionales convoquen audiencias en este periodo, que no sean órganos de emergencia ni sean eje, si se mantiene el principio del aislamiento, si no hay desplazamiento de personas, y que justificadamente, explicando las razones, excepcionalmente puedan hacerse de manera física? Que yo estoy pensando en órganos jurisdiccionales penales, ¿no es cierto? Los penales no tienen mayores digamos, supuestos para hacer algo, salvo un lanzamiento, que no se va a hacer lanzamientos, ¿no? O inspección judicial, que no, obviamente que sí, supondría ir a un sitio y podría hacerse después. Pero creo que sí, el Consejo Ejecutivo ha dicho en el protocolo, las audiencias que se realicen después de la cuarentena son audiencias virtuales. Y para eso está el Google Meet, que es el dispositivo que nos ha permitido tener más de 11.000 audiencias en lo que va del año, de marzo a ahora. Entonces, sí, creo que el Consejo Ejecutivo creo que va a evaluar, no sé qué medidas se van a tomar, pero 40 días más creo que debe dar lugar a que flexibilicemos la actividad jurisdiccional, siempre poniendo a buen recaudo la integridad sanitaria de los jueces y los trabajadores, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Gracias por sus respuestas. A continuación tendremos las palabras de clausura ya por parte de la doctora Ruth Benavides, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao. Prosigue, doctora. Bien, creo que ya llegando al final, ya nuestro sistema se ha empezado a poner lento, pero nada más, doctor, para agradecerle enormemente por esa fina gentileza que lo caracteriza a usted, de tener la paciencia de absolver todas nuestras consultas y sobre todo por orientarnos cómo debemos trabajar y esclarecernos muchas cosas que hasta el momento todavía no se tenía muy claras, sobre todo para nuestros magistrados y nuestros trabajadores. Muchas gracias, doctor Lama, que Dios le bendiga, gracias por todo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad que me han dado para transmitir información y algunas ideas respecto al despacho y esto del trabajo remoto, que es algo nuevo para nosotros, estamos construyendo. De repente nos equivocamos en algunos temas, pero hay que corregir, si es que hay que corregir, lo importante es caminar, porque en este periodo, más que antes, se hace camino al andar. Gracias, doctora Ruth, gracias a los magistrados y a los que han estado conectados en esta videoconferencia.